Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña. Son las 7 de la noche en la Ciudad de México y queremos enviar un afectuoso saludo a todos los lugares donde llega esta señal. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial multimedia del Laboratorio Senociain. El día de hoy con el tema COVID-19 y tormenta de citocinas. Pero antes de iniciar la sesión, tomaré un momento para explicar la dinámica de la sección de preguntas y respuestas que tendremos al final de la transmisión. Para este fin, hemos habilitado un icono de preguntas llamado Q&A en la parte inferior central de sus pantallas, en donde usted puede escribir las preguntas que desee hacer al ponente. Incluso, la opción de votar por alguna pregunta del público también está habilitada y las preguntas con más votos se leerán al principio. Durante la transmisión, se lanzarán a su pantalla diferentes encuestas, las cuales le pedimos tenga la bondad de responder. Estos cuadros pueden ser minimizados o cerrados en cualquier momento por usted. Dicho lo anterior, quiero ceder los micrófonos al encargado de coordinar esta charla. Se trata del doctor Miguel Ángel Gómez Sámano. Él es internista, endocrinólogo y neuroendocrinólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Miguel Ángel, adelante por favor, si es tan amable. Hola, buenas noches a todos ustedes. Pues es un placer compartir con todos la, este tema que es de un gran interés para la actualidad. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra presentación. Aquí les voy a compartir la pantalla para que la puedan ver cada uno. Y estamos listos para arrancar. Entonces, el tema que les voy a presentar el día de hoy es el COVID-19 y la tormenta de citocinas. ¿Qué es lo que pasa en el organismo para que un paciente, vemos su tomografía inicial? Este es un paciente como de 64 años que tenía VIH, que tenía como 400 CD4, diabetes, hipertensión y sobrepeso. De hecho, aquí se ve la grasa. O sea, aquí se ven los datos característicos del coronavirus en el pulmón, vidrio despulido en la tomografía. ¿Y qué es lo que hace que en 4 días el paciente empeore de esta manera? Que el pulmón pierda su capacidad de oxigenar y de una manera tan drástica. Eso lo vamos a ir respondiendo a lo largo del tiempo. Aquí les quería presentar igual una tomografía para que vean el patrón característico de infección del coronavirus en pulmón, cómo se ven esas áreas de vidrio despulido de forma bilateral, y esas áreas están tenues cuando la infección está al principio. Cuando la infección va progresando, se vuelven como más hiperdensas estos infiltrados y se puede sobreinfectar con una infección bacteriana. Aquí vemos áreas de broncograma aéreo también en la tomografía. Aquí se las vuelvo a transmitir para que puedan apreciar con detalle. Y vemos así estas zonas cómo aumentan la densidad y se pueden sobreinfectar con zonas de broncograma aéreo. Nuevamente acá, esta es una tomografía comparativa en el lado derecho está la tomografía inicial y vemos cómo, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, muchos pacientes progresan. O sea, muchos pacientes se va complicando, empiezan a tener taquipnea, desaturación, eh, y hacen estos infiltrados difíciles de controlar. Bueno, a manera de introducción, pues ya todos sabemos que estamos en una epidemia de un nuevo coronavirus que se cree que su origen fue en la ciudad de Wuhan a finales del año 2019, principios de 2020. El primer caso publicado que, digo, no sabemos si fue o no el primer paciente o el paciente cero, salió publicado en la revista Nature el 12 de marzo del 2020.
en el que describen a un paciente de esta ciudad de Wuhan que trabajaba en el mercado de animales exóticos y que ingresó al Hospital Central de Wuhan el 26 de diciembre del 2019 con un síndrome de falla respiratoria agudo, con fiebre, malestar general, tos. Y allí pues descubrieron que no se trataba de ningún patógeno conocido e hicieron la secuenciación de este virus y descubrieron un nuevo coronavirus de tipo RNA en el lavado bronquialveolar de este paciente. En un principio le pusieron o lo bautizaron ellos como el WH Human 1 coronavirus. También otros autores lo empezaron a llamar como el nuevo coronavirus 2019, pero ya el término oficial por la Organización Mundial de la Salud es el SARS-CoV-2. Es el nuevo nombre oficial del coronavirus. La enfermedad producida por este SARS-CoV-2 se llama COVID-19. Acá vemos en esta publicación cómo se dieron a la tarea de secuenciar rápidamente este nuevo coronavirus, el coronavirus Wuhan, y se vio que este nuevo coronavirus era muy parecido a unos coronavirus que ya existían en la naturaleza. Este coronavirus se parece mucho al SARS-CoV-1, que fue un virus que no causó tanta epidemia, y se parece mucho a un coronavirus de murciélago. Eh, Tienen una semejanza estos coronavirus mayor al 96%, o sea, son prácticamente iguales. Aquí vemos su secuencia genética, los genes con los que está compuesto. La S es la proteína Spike, que es la que hace que se una al receptor de ECA que vamos a ver más adelante. Y tienen varias proteínas que son muy, muy similares y varían muy poco en sus pares de bases. Eh, Esto nos hace pensar o no que si fue un virus fabricado. Desde mi punto de vista existe la suficiente evidencia científica que es un virus que se dio en la naturaleza y que sufrió mutaciones espontáneas que lo hicieron mucho más contagioso y mucho más capaz de infectar al ser humano. Esta es una representación tridimensional del coronavirus. Es un virus RNA de cadena positiva eh, que está compuesto por varias proteínas. Aquí en rojo vemos la proteína S o proteína Spike, que es la que se va a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, el receptor del coronavirus es la enzima convertidora de angiotensina. Tiene además otras proteínas, por ejemplo, la proteína N que está dentro del núcleo del coronavirus que puede desencadenar nuestra respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas a modo de repaso? Vemos acá que la gran mayoría de los pacientes pueden cursar asintomáticos o con una infección de vías respiratorias leve a moderada. El problema de este coronavirus es que, además de que es muy contagioso, a un 10% de los pacientes les provoca síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es lo que estábamos viendo en las tomografías, trombosis o un estado muy similar a una coagulación intravascular, falla orgánica múltiple e inclusive la muerte. Y el problema de que es tan contagioso y que puede provocar en el 10% de los pacientes una infección grave es que en varias partes del mundo ha colapsado los sistemas de salud. Ahora, en cuanto a las pruebas diagnósticas para poder diagnosticar esta enfermedad, contamos con la técnica de RT-PCR, que esta técnica lo que mide es el RNA viral con una retrotranscriptasa y se le aplica PCR. Entonces, esta prueba lo que mide es el material genético del virus, o sea, que esté presente. Generalmente esta prueba la hacemos en un exudado nasal y faringio.
o sea, en la vía aérea superior. Y lo que llama muchísimo la atención es que no tiene tan buena sensibilidad. Aquí vemos la sensibilidad de detectar a este coronavirus según los días los que ha transcurrido la enfermedad. Si tenemos una infección aguda, es decir, en la primera semana, esta prueba de PCR solo detecta al 67% de nuestros pacientes, es decir, eh, 3 pacientes de cada 10 que les hagamos la prueba, les va a salir negativo el PCR, aunque tengan síntomas, fiebre, mal estado general, estornudos. Entonces, una prueba negativa no nos descarta infección por coronavirus. Otra cuestión es que hay veces que el paciente no tiene manifestaciones de vía aérea, sino que tiene, por ejemplo, nada más diarrea y no estamos haciendo, por ejemplo, de rutina PCR, RT-PCR en materia fecal, y ahí se podría detectar el coronavirus. También se podría hacer en lavado broncoalveolar, se puede hacer en muestras de sangre, aunque lo más común es hacerlo en hisopado faríngeo y nasal. Si vemos que ya el paciente tiene 15 a 39 días del inicio de los síntomas, la sensibilidad disminuye al 45%, es decir, la mitad de los pacientes no los vamos a detectar, o sea, nos va a salir la prueba negativa. Ahora, también ya están saliendo estas pruebas que están midiendo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Nos acordamos, como en otros virus, que la inmunoglobulina M se eleva en infección aguda y la inmunoglobulina G en una infección crónica. Estas pruebas lo que nos van a ayudar a saber es si ya al paciente le salió, por ejemplo, la PCR le salió negativa, tuvo todos los síntomas, estuvo en contacto con alguien positivo y quiere saber después si sí realmente contrajo el coronavirus. Si nos esperamos, por ejemplo, 15, 39 días después de que empezaron los síntomas, ya va a tener una sensibilidad muy buena esta prueba de 80%. Y nos va a saber qué pacientes tuvieron sus infecciones. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas o los factores de riesgo que se asocian a un peor pronóstico en COVID-19? Entonces, cuando empezó la epidemia, empezaron a hacer los estudios de asociación epidemiológica para ver a qué pacientes les iba peor y se dieron cuenta que en pacientes de edad avanzada el coronavirus los ataca de una manera más fuerte, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial sistémica. Aquí vemos el primer artículo de este epidemiológico para ver a qué pacientes les iba peor. Aquí tomaron una cohorte de 191 pacientes y los dividieron en los pacientes que no sobrevivieron y que sí sobrevivieron. Y trataron de ver qué características eran diferentes unos de otros. Si vemos acá en esta columna los que no sobrevivieron, tenían mucho más comorbilidades. Es decir, 67% de los pacientes que no sobrevivieron tenían comorbilidad, comparado contra un 40% de los que sí sobrevivieron, y esto fue estadísticamente significativo. Vemos aquí qué comorbilidades son las que mayormente afectaron: hipertensión, 48%, diabetes, un 31%, enfermedad arterial coronaria, 24%, el EPOC, 7% contra un 1%, y todas estas fueron estadísticamente significativas. Otros factores de riesgo son, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica terminal. De los predictores clínicos de mortalidad, lo que se empezó a ver en un principio es que los pacientes que debutaban con una frecuencia respiratoria mayor de 24, se asociaba esto a que no sobrevivieran, o una taquicardia persistente más de 125. También los pacientes que no sobrevivieron contaban con scores que miden gravedad, como el SOFA o el QSOFA, mayores que los que sí sobrevivieron. De los factores de laboratorio que se empezaron a dar cuenta que influían en la mortalidad, salieron la cuenta de linfocitos, es decir, los pacientes que tenían linfopenia persistente se asociaba a que no sobrevivían, o trombocitopenia también. Ajá.
Asimismo, la deshidrogenasa láctica mayor a 245 se vio que 98% de los pacientes tenían la deshidrogenasa láctica por encima de 245, los que no sobrevivían. Otros laboratorios más que nos hablan de esta inflamación tremenda que provoca este coronavirus son el dímero D, elevación del dímero D por encima de 1, o si lo usamos en las unidades que usamos aquí en México, arriba de 1000, o un nivel de ferritina por encima de 300, o niveles altos de interleucina 6. Acá vemos, por ejemplo, los niveles de ferritina mayor a 300, 96% de los pacientes que no sobrevivieron tenían una ferritina mayor de 300. Asimismo, 81% de pacientes que no sobrevivieron tenían un dímero D mayor a 1000. Entonces, ¿cuáles fueron entonces estos factores de riesgo más importantes para predecir la mortalidad de los pacientes? El dímero D por encima de 1000 con un riesgo, un odds ratio de 20. La ferritina sérica mayor de 300 con un riesgo de 9 veces más probabilidades de morir. Una interleucina 6 por cada picogramo que aumenta, nos aumenta un 12% el riesgo de morir. También pacientes que elevan la troponina ahí por encima de 28 tienen 80 veces más riesgo de morir que alguien con troponinas normales. Esto se cree que es porque el coronavirus también puede provocar miocarditis. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva está muy interesante porque lo que demuestra está dividido los pacientes que sobrevivieron en este lado y los que no sobrevivieron por debajo. Y lo que nos están mostrando es que los pacientes que sí sobrevivieron conservaron el dímero D por debajo de 1000 nanogramos por mililitro a lo largo del tiempo. Conservaron todo el tiempo a lo largo de los días el dímero D por debajo de 1000. Los días de fiebre generalmente son en promedio 12 días de fiebre que presenta el paciente. La tos se presenta prácticamente todo el tiempo. La disnea generalmente empieza en el día 6 o día 7. Y lo que consideramos que hay que tener súper alerta es que los pacientes se ponen mucho más graves en los días 9, 10, 11 y 12 del inicio de los síntomas. Es cuando hay que tener mucho mayor cuidado de que los pacientes se pueden agravar, o sea, que de repente estén bien y de repente progresen a sepsis o un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, sobre todo para acordarnos en el día 10. Entonces, aquí llama la atención cómo los pacientes que sí sobrevivieron tenían el dímero D por debajo de 1000. Ahora, había pacientes que tenían dímeros D por encima de 1000 y por encima de 5000 inclusive, que estos pacientes se asociaron a una mortalidad mucho más importante. Vemos acá cómo igual el día que empeoran más los pacientes es en el día 10, para acordarnos, desarrollan síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en el día 12, y empiezan a presentar complicaciones por la invasión del virus en otros órganos, como falla del riñón, falla cardíaca, infecciones bacterianas secundarias, y la muerte en promedio se presenta en el día 19 del inicio de los síntomas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para detener esta cascada inflamatoria que se presenta en nuestros pacientes? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, de los factores más importantes asociados a mortalidad, se ha visto que entre mayor edad hay una alteración del sistema inmune que provoca mucho mayor mortalidad en el SARS-CoV-2. Esto se ha visto porque hay envejecimiento de los linfocitos T, de los linfocitos B, que provocan en general un incremento en la secreción de las citocinas, y que esto va a provocar una respuesta proinflamatoria prolongada. Vemos acá en la tabla del lado derecho
¿Qué es lo que le pasa al sistema inmune conforme avanza la edad? Vemos que los linfocitos TCD4 positivos, conforme avanza la edad, se va perdiendo los linfocitos T naives, y hay una pobre alteración de los linfocitos T para que funcionen en cooperación con los linfocitos B. En cuanto a los linfocitos TCD8 positivos, hay una expansión de linfocitos TCD8 citotóxicos de memoria que están mucho más activos y mucho más listos para defendernos de los virus y bacterias. Las células B y las células plasmáticas productoras de anticuerpos como que tienden a producir mucho mayor interleucina 6 conforme avanza la edad, y esta interleucina 6 es proinflamatoria y se asocia a desenlaces pobres, como ya lo vimos en las diapositivas previas. En cuanto a monocitos y macrófagos, hay disminución del óxido nítrico. En los linfocitos natural killer hay también hay distintas alteraciones, como la producción y la respuesta de interleucina 2. Entonces, en general, en resumen, conforme avanza la edad del sistema inmune, es distinto de alguien, por ejemplo, que es niño y que apenas está desarrollándose su sistema inmune. Ya el sistema inmune de alguien de mayor edad ya tiene algunas alteraciones que pueden producir factores proinflamatorios, en resumen. ¿Qué otros factores se ha visto que provocan un mal pronóstico? La obesidad. En México, lamentablemente tenemos 70% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, vamos a ver también más adelante que en la grasa, en los adipocitos, se cree que el coronavirus puede infectar esos adipocitos, y también ya se ha descubierto que hay macrófagos que viven en el tejido adiposo, y el coronavirus puede afectar también esos macrófagos. Entonces, una cantidad grande de grasa puede como perpetuar y exponenciar esta respuesta del coronavirus. Por eso estamos viendo en mayor sobrepeso, obesidad, mayor mortalidad. Y esto está muy triste en México. La linfopenia, porque también el coronavirus afecta directamente a los linfocitos, o sea, hay receptores de enzima convertidora en los linfocitos y tiene el coronavirus un efecto directo en los linfocitos. El incremento de la ALT y ACT a nivel hepático y el incremento en el receptor soluble de interleucina 2. Vemos acá qué es lo que les pasa a los pacientes que se complican y que lamentablemente fallecen, que presentan una enfermedad severa en la parte de abajo, comparado con pacientes que presentan una enfermedad leve o moderada. Es que en un inicio aumenta la carga viral del coronavirus. En pacientes que tienen una enfermedad leve, su sistema inmune provoca una respuesta tipo 1 de interferón. O sea, tiene una respuesta muy alta de interferón. Esto hace que los linfocitos se recuperen, o sea, vaya subiendo la cantidad de linfocitos, y que las citocinas proinflamatorias no tengan un elevado aumento. En cambio, los pacientes con una enfermedad severa tienen el incremento de la carga viral, pero su respuesta de interferón o tipo 1 está abatida. Esto junto con otros factores como la edad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, factores genéticos probablemente en los genes del HLA o en los genes de la enzima convertidora de angiotensina, el receptor de enzima convertidora de angiotensina, o sea, factores genéticos, ambientales, tabaquismo, por ejemplo, hace que se provoque una respuesta inflamatoria muy importante de citocinas que van a empeorar muchísimo el cuadro clínico del paciente y van a causar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y la muerte. Vemos acá que los pacientes que no sobreviven todo el tiempo tienen linfopenia. Ahora, ¿qué cosas podemos dar como tratamiento? O sea, se está investigando varios mecanismos antiinflamatorios para evitar que los pacientes progresen a esta fase
que muchas veces ya es irreversible, o sea, ya muchas veces que progresan, los pacientes lamentablemente fallecen. O sea, se ha visto que hasta 80% de los pacientes intubados en todo el mundo fallecen, lo cual es una cantidad altísima y alarmante. Entonces, se ha probado medicamentos que puedan disminuir la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 7, ajá. Medicamentos como la colchicina que tienen efecto antiinflamatorio, ajá, o inhibidores de la JAK sinasa, que es la vía intracelular como se transduce la señal de las citocinas hacia las células. Ahora, esto que presentan los pacientes, esta tormenta de citocinas, a esto que está aquí, que se presenta una gran cantidad de citocinas, entonces le vamos a llamar tormenta de citocinas, que va a empeorar nuestra enfermedad. Esta tormenta de citocinas ha sido descrita en muchas otras enfermedades. Esta tormenta de citocinas se ha visto, por ejemplo, en enfermedades malignas, en las que se usan linfocitos para atacar al cáncer. Se ha visto que algunos tienen de complicación esta tormenta de citocinas. Pacientes con el síndrome de insuficiencia respiratoria, pacientes con infecciones como H1N1, o sea, virus de la influenza como H1N1, H7N9, H5N1, pueden provocar también esta tormenta de citocinas. Vemos también enfermedades como el síndrome de activación de macrófago o más, la artritis idiopática sistémica juvenil, también puede acompañarse de tormenta de citocinas. El virus del Epstein-Barr, que puede inducir una linfohistiocytosis hemafagocítica o síndrome hemofagocítico con tormenta de citocinas. Son enfermedades reumáticas que ya se conocen e infecciosas, también se puede presentar esta tormenta de citocinas y claro está el COVID-19 al que nos estamos enfrentando actualmente. ¿En qué consiste entonces esta famosa tormenta de citocinas? En una respuesta inmune excesiva contra la infección. Es una disregulación del sistema inmune que ya no tiene freno. Es rápidamente progresiva y mortal. Sabemos que nuestra primera defensa contra los virus es en la inmunidad innata. Esta es sobrepasada por esto. Luego se acompaña de una pobre secreción de interferón que nos ayudan los interferones a combatir a los virus. Y lo que va a provocar es un aumento en la secreción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y quimiosinas como la CCL2, CCL3 y CCL5. Este tipo de citocinas proinflamatorias, como ya vimos, los pacientes empiezan nuevamente a desarrollar fiebre, empiezan con leucopenia, trombocitopenia, coagulopatía, insuficiencia renal y al final falla orgánica múltiple que los va a llevar a la muerte. Entonces, esta sobreproducción de estas citocinas proinflamatorias además puede activar las vías de la coagulación. Eso tiene actividad procoagulante. La función normal de la trombina es la activación de plaquetas para formar coágulos y convierte el fibrinógeno en fibrina. Pero además, como se activan estas vías de la coagulación, se estimulan unos receptores que se llaman PARS o Proteinase Activated Receptors. Estos receptores lo que provocan al final es que se reduce los factores anticoagulantes como antitrombina 3, factor tisular, proteína C, y los pacientes van a tener como consecuencia aumento en la permeabilidad vascular, microtrombosis en los vasos sanguíneos, que eso es la elevación del dímero D, la falla orgánica múltiple y la muerte. Se ha visto que la heparina de bajo peso molecular
cuando se administra a los pacientes, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, hay estudios en los que vamos a ver más adelante que el uso de heparina de bajo peso molecular se asocia a menos mortalidad de los pacientes. Hay en investigación otros anticoagulantes, como el Vorapaxar, que es un antagonista de estos receptores PARS. Estos anticoagulantes, además de tener una respuesta antiinflamatoria, podrían servir contra el coronavirus. Ahora, para fines prácticos y clínicos, acá vemos del lado derecho cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente y cuál es la citocina involucrada en estas manifestaciones clínicas. Bueno, la fiebre está dada sobre todo por el interferón gamma y la interleucina 6, la alteración de las células hematopoyéticas por varias también citocinas, coagulación intravascular diseminada, la disminución de proteínas séricas como la albúmina, el sentirse débiles los pacientes, el TNF-alfa, la hiperlipidemia igual el TNF-alfa, falla hepática, el TNF-alfa y la interleucina 18, y la interleucina 6 provoca varias cosas como, además de la fiebre, falla renal aguda, anemia y la elevación de reactantes de fase aguda. Entonces, estas citocinas las producen varias células de nuestro sistema inmune y también células que no son del sistema inmune, como fibroblastos y el mismo endotelio. O el adipocito, inclusive. El adipocito también produce interleucina 6. Entonces el coronavirus ataca sobre todo al pulmón, ataca al organismo y ataca a varias células del sistema inmune que van a desencadenar esta tormenta de citocinas. ¿Cuál es el papel de la interleucina 6? Bueno, ya se había visto en otros virus como el SARS-CoV-1 o el SARS como tal, o el virus del Medio Oriente, o el MERS, que estos dos virus ya elevaban la interleucina 6, provocando un síndrome hiperinflamatorio en los pacientes que se manifestaba como síndrome de insuficiencia respiratoria agudo. Y estos pacientes tenían elevación de esta interleucina 6. Entonces vemos acá el virus, cómo se une a su receptor, el de la enzima convertidora de angiotensina, en las células humanas. Y también hay receptores de coronavirus aquí en los macrófagos, células dendríticas, monocitos, que van a producir esta interleucina 6. Esta interleucina 6 tenemos varios mecanismos para poderla frenar. Tenemos medicamentos como el Satuximab, que bloquean a la interleucina 6. Tenemos además otros medicamentos como el Tocilizumab. El Tocilizumab es un medicamento, un anticuerpo monoclonal humano que se une contra el receptor de la interleucina 6. Contra el receptor de la interleucina 6. Este Tocilizumab ya se usaba en muchas enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, en orbitopatía de Graves, por ejemplo en arteritis de células, en arteritis de la temporal, también está aprobado por la FDA el uso de Tocilizumab, y también tiene una aprobación por la FDA para cuando se da terapia citotóxica en cáncer, que hay elevación de la interleucina 6 para disminuir la respuesta inflamatoria. Pues como se vio que estos tipos de virus elevaban mucho la interleucina 6 y eso es lo que hacía que los pacientes se deterioraran, se diseñaron estudios, o sea, ya se ha administrado el Tocilizumab sobre todo para pacientes con coronavirus. Ahora, la vía de la interleucina 6, hay una señal en cis y una señal en trans. La señal en cis quiere decir que la interleucina 6 se une al receptor de interleucina 6 en los linfocitos, por ejemplo. O sea, está pegado el receptor de interleucina 6 en el linfocito y aquí se activa la vía de JAK-STAT, que ya habíamos visto que hay inhibidores de JAK-STAT para intentar controlar la respuesta inflamatoria. Esa es la vía cis.
los linfocitos se van a hacer más tóxicos, más proinflamatorios, se van a diferenciar a unos linfocitos TH17, mayor actividad de CD8 citotóxica y diferenciación de los linfocitos B. Esa es la vía de señalización cis. La vía de señalización trans consiste en que la interleucina 6 se libera a la sangre y se une al receptor soluble de interleucina 6. O sea, tenemos un receptor que está flotando en la sangre para interleucina 6. Ya que se une la interleucina 6 con su receptor soluble, esto puede activar también la vía de JAK-STAT en otras células que no sean del sistema inmune, como las células endoteliales. ¿Qué es lo que provoca la unión de interleucina 6 en las células endoteliales? Aumento de la permeabilidad vascular, reclutamiento de monocitos, de neutrófilos, fuga vascular y, por ejemplo, en hígado, aumento de la proteína C reactiva, amiloide A, fibrinógeno, ferritina, que son también marcadores de esta tormenta de citocinas. Se provoca posteriormente un síndrome hemofagocítico, y esto también ya les había comentado que se presentó en pacientes con leucemia que les daban células T modificadas por ingeniería genética para combatir el cáncer. En este tipo de pacientes fue el primer grupo donde se probó el tocilizumab para disminuir la interleucina 6, por ser el antagonista del receptor, y resolución de la fiebre, vasodilatación y soporte ventilatorio en estos pacientes. Entonces, esta eficacia de antagonistas del receptor de interleucina 6 para el síndrome hemofagocítico y tormenta de citocinas en otras enfermedades nos demuestra que está involucrada súper importantemente la interleucina 6 en los síndromes proinflamatorios. A manera de resumen, vamos a ver acá cómo otra vez el SARS-CoV-2 se une a su receptor en el epitelio pulmonar sobre todo, pero también hay receptores en otras partes del cuerpo, como en los intestinos, y por eso da diarrea. Se producen en un inicio estas citocinas proinflamatorias y probablemente factores genéticos como genes del HLA o genes en los macrófagos, así como la edad avanzada que ya habíamos visto, el fumar, la diabetes, el sobrepeso, hacen que en vez de que un paciente pueda controlar la infección y ya neutralizar a este virus, generar una respuesta hiperinflamatoria sin freno que va a llevar a la muerte del paciente, caracterizada por elevación de la interleucina 6. Entonces, en esta cascada de señalización hay varias propuestas teóricas para poderla frenar. O sea, varias propuestas teóricas para poder frenar esta tormenta de citocinas. Por ejemplo, anticuerpos contra la interleucina 1 beta como el anakinra, que de hecho ya está en investigación, esteroides, inmunoglobulina intravenosa, bloqueadores del TNF, del factor de necrosis tumoral, la cloroquina, que teóricamente disminuye TNF, interleucina 6, aunque últimamente se ha visto que como que no sirve, y otro tipo de bloqueadores que están en investigación. Ajá. Vemos acá lo que les comentaba, que en México hay 70% de sobrepeso y obesidad, y cómo el tejido adiposo probablemente tenga o sea, haga que se provoque una respuesta exagerada contra el coronavirus o los macrófagos residentes en el tejido adiposo. Aquí vemos un aumento del tejido adiposo, cómo hay macrófagos que viven ahí en el tejido adiposo. Entonces, otros órganos que pueden ser afectados son el corazón, intestinos, hígado, riñón y tejido adiposo. En el tejido adiposo probablemente el coronavirus se siembre, active las citocinas proinflamatorias ahí de los macrófagos residentes y se aumente todavía más la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y varias otras adipocinas. Se ha visto también que hay expresión del receptor AC2 en tejido adiposo, o sea que es el lugar por donde entra el coronavirus. Entonces, en muchos países se ha visto que la obesidad representa un factor de riesgo importantísimo para ingresar a la terapia intensiva.
También virus como la influenza H1N1 adenovirus, el CMV y el SARS-CoV-1 tienen en tejido blanco al tejido adiposo. Entonces, no es de extrañar que el SARS-CoV-2 probablemente tenga acción ahí. Y esto podría potenciar o exponenciar todavía más esta respuesta proinflamatoria. Ahora, en sangre, ¿qué les podemos medir a los pacientes para poder determinar que están inflamados? Podemos medir la proteína C reactiva, que cuando la interleucina 6 actúa en el hígado, se libera proteína C reactiva en sangre. Eso sí lo podemos medir. Podemos medir los linfocitos. Se ha visto que la linfopenia se asocia a peor pronóstico. El incremento del dímero D, disminución del fibrinógeno. Podemos medir también la deshidrogenasa láctica, AST y ALT, que eso entre más alto esté, peor pronóstico. La ferritina, como ya habíamos comentado, entre más alta, peor pronóstico, porque también la ferritina se produce en los macrófagos. Cuando un macrófago es infectado por el coronavirus, va a producir más ferritina. También la relación ferritina, velocidad de sedimentación globular, la procalcitonina, que la estamos usando mucho también para descartar una sobreinfección bacteriana, el receptor soluble de interleucina 2, la interleucina 6, que sí se puede medir, pero pues, o sea, luego es caro medirla, y ya otros marcadores que se están usando para investigación, que están aquí en la parte de abajo, como neopterina, interferión gamma, interleucina 1 beta, CD63. Los que más contamos en la clínica son proteína C reactiva, la linfopenia, dímero D, fibrinógeno, DHL, ALT, AST, ferritina. Ahora, ¿qué tratamientos estamos usando ya en México inclusive para controlar esta tormenta de citocinas? Los antagonistas del receptor de interleucina 6 como el tocilizumab. En un estudio que se hizo en China con 21 pacientes con coronavirus, se remitió la fiebre desde el día 1 post aplicación de tocilizumab y se redujo la necesidad de oxígeno suplementario hasta en el 75% de estos pacientes. Ahora, este fue un estudio así como de salvación, un estudio observacional en el que vieron esta mejoría, pero siempre un estudio observacional hay que someterlo a un ensayo clínico diseñado, aleatorizado, robusto, y estos ensayos clínicos se están corriendo todavía. Los corticoides sistémicos, o sea que teóricamente sabemos que es el de los antiinflamatorios más potentes que hay, en el SARS-CoV-1 y en el del Medio Oriente se asociaron a peor pronóstico, mayor mortalidad. En coronavirus hay estudios controversiales, unos dicen que mejora, otros dicen que empeora, pero los metaanálisis y consensos consideran que empeora el pronóstico de los pacientes con coronavirus el uso de esteroides. Entonces, por ahora la recomendación de las autoridades y de la OMS es evitar el uso de esteroides en COVID-19, o sea, por favor no lo demos. Aquí vemos una tabla en la que se ponen mecanismos teóricos y ya ensayos clínicos que están corriendo. Por ejemplo, los esteroides no se recomiendan. Ciclosporina y tacrolimus es una ventaja teórica que todavía no se investiga. El anakinra, que es un bloqueador de la señal de interleucina 1, ya hay un ensayo clínico que está corriendo. El tocilizumab, hay varios ensayos clínicos en el mundo que se están corriendo. Neutralizadores del interferón gamma como el emapalumab también se está corriendo, o inhibidores de la JAK, que son la vía de señalización intracelular de estas citocinas. Hay también ensayos con una como diálisis de citocinas que está en investigación. Ahora, como estamos usando mucho los antagonistas del receptor de interleucina 6, ¿qué riesgos va a tener el paciente? Una sobreinfección bacteriana. O sea, aquí vemos en verde que son seguros cuando se usa un bloqueador de esta vía. Y en rojo, las complicaciones que podemos tener si bloqueamos esta vía. Si bloqueamos la vía de la interleucina 6, vamos a tener aumento de riesgo de infecciones bacterianas y alteración en la función de los macrófagos y polimorfonucleares.
Si bloqueamos el TNF, vamos a tener riesgo de infecciones bacterianas, fúngicas. Y si bloqueamos las vías de los JAK, es un bloqueo más potente, vamos a tener alteraciones o riesgo de infecciones virales, bacterianas y alteración en las células T. Hay varios de estos fármacos que ya se usan en enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en artritis reumatoide se puede usar el antagonista de la interleucina 6, en espondilitis anquilosante, bloqueadores de la interleucina 17, que es proinflamatoria, en psoriasis, bloqueadores de interleucina 17 o de 23, en Crohn y CUSI, bloqueadores de la interleucina 23, y en dermatitis atópica, bloqueadores de interleucina 4, interleucina 13. Ahora, también se está investigando cosas como la piridostigmina y la prazosina. Los macrófagos tienen receptores beta y receptores de acetilcolina. Entonces, las catecolaminas, como la adrenalina, en los macrófagos provocan una respuesta inflamatoria. O sea, prenden al macrófago para liberar más interleucina 6. Entonces, la prazosina, que es un medicamento que usamos mucho para hiperplasia prostática benigna, podría ayudarnos a bloquear la producción de interleucina 6 en los macrófagos. Esto pues también tenemos que investigarlo más. Ahora, aquí les presento, ya vamos en la recta final, estas terapias nuevas que son como diálisis de citocinas. Entonces, en este artículo se publicó la experiencia con un sistema de purificación de la sangre y del hígado. O sea, lo que hacen es como que purificar la sangre de todas estas citocinas. Sabemos cómo ya el coronavirus afectó a nuestro cuerpo. Hay pacientes que logran aclarar la infección y salir adelante, pero hay otros que tienen esta tormenta de citocinas, tremenda tormenta, que va a provocar daño en el corazón, en el hígado, en los riñones, en el músculo, en el endotelio. Entonces, lo que se pretende es un sistema que elimine estas citocinas de la sangre como si fuera una diálisis. Estos sistemas están indicados cuando la interleucina 6 está elevada 5 veces por encima del valor normal o que vemos que diario incremente por encima de una vez su valor normal. Y una progresión pulmonar más del 10% diario cuando se hace una tomografía. Lamentablemente este tipo de terapias pues, son costosas y no las tenemos todavía en México. Ahora, ahorita que estamos atendiendo muchos pacientes de coronavirus hospitalizados, ¿cuál es la terapia ahorita estándar? No hay mucho, la verdad, que hacer. O sea, a la mayoría de los pacientes les ponemos acitromicina, porque estudios in vitro ha visto que bloquean un poco la producción o replicación del coronavirus. Amoxicilina más ácido clavulánico para prevenir un poquito ahí la infección bacteriana. Anticoagulantes o heparina de bajo peso molecular como el de enoxaparina. El oxígeno de alto flujo mientras tolera el paciente. La vitamina D está en interrogación. Todavía no existe un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, que nos diga que el dar vitamina D a un paciente pueda mejorar su mortalidad. También a los pacientes que puedan comprar el Remdesivir se les puede estar administrando en las fases iniciales. Este es un antiviral que se parece mucho a los componentes del RNA viral. Entonces, es un antiviral que se usa en las etapas iniciales. El tocilizumab es el antagonista del receptor de interleucina 6, que lo estamos dando en pacientes que tienen esta tormenta de citocinas y que no tienen una coinfección bacteriana, o sea, que están libres de una infección bacteriana, es decir, con una procalcitonina baja, cultivos negativos. ¿Qué se está investigando? Pues vitamina D como antiinflamatorio, efecto inmunomodulador. Hay ensayos clínicos que se están corriendo con colchicina, hay ensayos que se están corriendo con piridostigmina. Eso actúa en el nivel del macrófago, que también la acetilcolina hace que se produzca interleucina 6. El plasma de pacientes convalecientes que no sabemos si va a funcionar.
Por ejemplo, hay virus en los que no hay inmunidad. Por ejemplo, en la influenza, si nos da influenza, no generamos inmunidad a largo plazo y no sabemos si, o sea, no, de hecho, nos puede volver a dar y dar y dar influenza. O sea, no genera inmunidad y no sabemos qué va a pasar con este coronavirus. Células estromales o células pluripotenciales, administrarlas directamente en el alveolo, y antiinflamatorios como la pirfenidona. En cuanto a las ventajas teóricas del plasma convaleciente, es que el plasma convaleciente va a tener anticuerpos, pero va a también tener citocinas antiinflamatorias y factores desconocidos que podrían ayudar a mejorar a los pacientes. O sea, podríamos transfundirle al paciente con este plasma anticuerpos que van a bloquear o neutralizar al coronavirus, pero también factores antiinflamatorios y citocinas antiinflamatorias que podrían ayudar a combatir esto. Ahora ya por último, algunos estudios in vitro que han demostrado efectividad. La ivermectina es un fármaco que se utiliza para los piojos, y en estudios solamente in vitro se ve que disminuye drásticamente el RNA viral. O sea, vemos que a los días, 2, 3 días de administrar la ivermectina a células de cultivo, se disminuye el RNA viral. Esto porque bloquea, es viricida, o sea, bloquea las proteínas del ensamblaje del coronavirus. Otro punto importante, ya como finalizando esta plática, es que hasta el 20% de los pacientes con coronavirus presentan coinfección con otro tipo de virus. Lo más común es que presenten coinfección con rinovirus o enterovirus. Vemos en esta tabla los pacientes con SARS-CoV-2 negativo y los pacientes con SARS-CoV-2 positivo. Los pacientes con SARS-CoV-2 positivo presentan coinfección con rinovirus, enterovirus, coinfección con virus sincicial respiratorio, coinfección con otros coronavirus y coinfección con influenza. Entonces hay que tomar en cuenta que muchas veces no viene solo el coronavirus, sino que viene acompañado. Ahora, recientemente se ha visto que el uso de anticoagulantes disminuye la mortalidad de los pacientes. Aquí ya están los primeros artículos publicados, que se ve en rojo los pacientes que no usaron anticoagulantes, y en azul los pacientes que sí usaron anticoagulante. Vemos los pacientes entonces que sí usaron anticoagulante, que están en azul, tienen mayor probabilidad de sobrevida en 2.773 pacientes. Y cuando se hace el subgrupo de pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva, nuevamente se ve cómo los pacientes que sí recibieron anticoagulantes tienen mayor probabilidad de sobrevida que los que no usaron anticoagulantes. Aquí vemos también una subdivisión con los niveles de dímero D. Aquí vemos conforme mayor esté el dímero D, es decir, más de 6 a 8 veces es de elevación del dímero D, es cuando usamos heparina. Cuando usamos heparina aquí en azul, hay menor mortalidad. Aquí en el eje de las Y está la mortalidad a 28 días. Los usuarios de heparina en azul tuvieron menos mortalidad que los que no usaban heparina, que tenían el dímero D alto. Estos son estudios observacionales. Todavía no salen reportados los ensayos clínicos. Ahora, a futuro, ¿qué se está descubriendo? Pues que ya hay un anticuerpo monoclonal que puede bloquear la infección. O sea, que probablemente vaya a empezar estudios fase 1, fase 2, fase 3 pronto. Y pues las vacunas, esperemos que pronto salgan las vacunas. Están investigando una gran cantidad de vacunas, o sea, vacunas producidas con RNA, vacunas de DNA, vacunas de proteínas, vacunas en otros virus o virus vectoriales, vacunas de virus vivos o inactivos o atenuados. Todas este tipo de vacunas se están probando. Hay varias que ya están en fase 1, fase 2. Esperemos que pronto se empiece la fase 3 y se dé un fast track a esto, pero muchos autores consideran que no van a estar sino dentro de 6, 18 meses o inclusive más.
otro tipo de antivirales como el atazanavir. Nuevamente, in vitro, se ve que disminuye la replicación del SARS y de las citocinas proinflamatorias. ¿Qué conclusiones nos vamos a llevar a casa? Que muchas veces el coronavirus por sí mismo no mata al paciente. Lo que mata al paciente es esta respuesta inflamatoria de citocinas exagerada que va a dañar el resto de los órganos. Entonces, lo que estamos haciendo es vigilar a los pacientes que tengan coronavirus con marcadores clínicos de inflamación como el dímero D, la interleucina 6, la deshidrogenasa láctica, los linfocitos y los niveles de ferritina. Entonces, si vemos que el paciente va deteriorando, va aumentando los marcadores de inflamación, es momento de administrarle a lo mejor algún antiinflamatorio como el tocilizumab o alguno de los otros que están en investigación. En pacientes con una marcada respuesta hiperinflamatoria, se podría considerar el uso de heparina de bajo peso molecular para prevenir estos eventos microtrombóticos, y también se ha visto que tienen efectos antiinflamatorios este tipo de heparinas de bajo peso molecular, aunque hace falta evidencia más robusta, o sea, nos faltan ensayos clínicos aleatorizados. Y como siempre en toda la medicina, lo más importante es personalizar la terapia de acuerdo a las características clínicas de cada paciente. Y pues ya por último les traje esta gráfica de cuando fue la pandemia de influenza en 1918, que mató a uno de cada 4 pacientes que infectó, 25% de mortalidad de los infectados. Vemos como en un principio había unos pequeños microbrotes, sobre todo en primavera, pero en invierno fue cuando vinieron los brotes más fuertes. Entonces, esperemos que no suceda lo mismo con este coronavirus y todos a cuidarnos mucho, por favor. Ahora sí, finalizamos esta plática y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Gómez Sámano. Le recordamos a la audiencia que nos escucha que tenemos habilitada un área de preguntas y respuestas identificada con la letra Q y A en la parte central de sus pantallas. Allí pueden poner las preguntas para el ponente o votar por alguna de las preguntas que ya están allí y que vamos a leer al principio, las que tengan más votos. Doctor, si le parece, iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Sí, por favor, muchas gracias. La pregunta que ha tenido más votos a favor es la que ha hecho la doctora María Esther Hernández Ramírez, el que le pregunta, doctor, ¿cuál es el momento ideal para considerar uso de medicamentos que detengan o modifiquen la tormenta de citocinas? Esta es una excelente pregunta. De hecho, todavía no tiene una respuesta clara, pero como vimos, los pacientes se empiezan a complicar a partir del día 8, 9, 10, que es cuando se cree o se presume que tienen esta elevación más marcada de citocinas. Entonces, los tratamientos para el coronavirus en un futuro van a ser primero dar antivirales, o sea, de un inicio dar antivirales lo antes posible, y ya que empieza esta cascada de citocinas, es decir, en el día 9, 10, 11 y 12, a más tardar, empezar con estos medicamentos antiinflamatorios cuando el paciente se esté deteriorando. Ok, doctor. La segunda pregunta que le quieren hacer es la doctora Cristina Herrera y le pregunta, ¿cuál es la diferencia de la tormenta de citocinas entre niños y adultos? Bueno, eso también parece ser que está en investigación. Como ya vimos, el sistema inmune de los pacientes de edad avanzada se va deteriorando y lo hace como que un sistema inmune más proinflamatorio y que no tiene freno. Los niños están desarrollando apenas su sistema inmune y generalmente cuando al sistema inmune de un niño le presentas algún antígeno o algún nuevo virus, este reacciona de una manera mucho más controlada, mucho más ordenada. El problema es que no se sabe por qué hay niños que probablemente por predisposición genética, es decir, genes del HLA o genes en sus macrófagos, genes de sus linfocitos T y B, estén generando el síndrome de Kawasaki. O sea, ahorita se está viendo también ya una epidemia de síndrome de Kawasaki en niños asociada al coronavirus. Es decir, o sea, a la gran mayoría de los niños no les va a dar algo grave,
pero algún grupo o subgrupo de niños les va a dar enfermedad de Kawasaki y todavía no sabemos bien por qué. Ok, doctor. La doctora Shirley García, esto creo que ya lo había comentado, pero tal vez reafirmar un poco la respuesta. ¿Puede una vez un paciente recuperado volver a contagiarse? Bueno, hasta ahorita no hay evidencia científica de que un paciente que se recuperó, es decir, que aclaró el virus, se pueda volver a contagiar. Los casos que se han reportado de que al principio, o sea, que estaban positivos, luego negativos y otra vez positivos, quiere decir que a lo mejor esa prueba negativa fue un falso negativo. O sea, que realmente nunca estuvo, o sea, nunca estuvo aclarado el virus. Lo que sí se sabe es que este virus muta. Entonces, probablemente si muta en una zona en la que los anticuerpos ya no lo bloqueen, pues ahí sí ya se va a volver a reinfectar. Pero bueno, actualmente sí no se ha demostrado científicamente que se reinfecta un paciente. Correcto. Una pregunta del doctor Carlos Morales. ¿Qué se sabe por el momento de la relación entre el COVID-19 y el síndrome de Kawasaki? Esa es excelentísima pregunta. De hecho, apenas se publicaron en estos días, en los últimos 2 días, la primera cohorte de pacientes de niños que parece ser que tienen ascendencia italiana con este síndrome Kawasaki. Y lo más probable es que sea algún factor genético en el sistema inmune, en los genes que codifican el HLA, desde mi punto de vista, pero está súper interesante seguir investigando esta asociación ahora. Correcto. Del doctor Carlos Morales. Hay mucha discusión entre los diversos tratamientos para la infección por coronavirus. Uno de los tratamientos más polémicos es el uso de ibuprofeno. ¿Usted qué podría mencionar al respecto? Muchas gracias. Sí, esto al principio de la epidemia se dijo que medicamentos con los AINES como el ibuprofeno estaban contraindicados en pacientes de coronavirus porque según esto llevaba a peores desenlaces. Ya esto ha sido refutado y debatido y de hecho pues actualmente no están proscritos, aunque siempre es mejor empezar con paracetamol y también, por ejemplo, en niños, el uso de AINES se ha asociado al síndrome de Reye. Entonces, en coronavirus, pues sí, mi sugerencia, opinión personal, sería pues mejor iniciar con paracetamol. Si ya de plano vemos que no se controla la fiebre y todo, pues ahí sí ya agregar ibuprofeno, ¿no? Correcto. Doctor, le pregunta el doctor Eduardo Francia. Tomar ácido acetil salicílico a dosis bajas de 100 miligramos pudiera tener alguna función profiláctica de trombosis en este caso. Esta es excelente pregunta y no me atrevería a contestarla, o sea, no he visto ni un solo ensayo clínico aleatorizado que la aspirina nos ayude a prevenir complicaciones. O sea, viendo riesgo-beneficio, es decir, el beneficio que conocemos de la aspirina, que es inocua, efectiva, en otro tipo de enfermedades que hace que no se formen microtrombos, eh, considerando ese riesgo-beneficio, podría ser que la pudiéramos dar, pero no hay evidencia. Correcto. Del doctor Francisco García. Una respuesta inmunológica intensa, por supuesto mediada por citocinas, es la responsable de las muertes por neumonía en personas maduras y sería la explicación del por qué los niños no presentan tales cuadros. Pues podemos concluir que lo más probable es que sí, o sea, que la mayor parte de las muertes es que los pacientes estén desarrollando un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo por elevación de citocinas que van a lastimar fuertemente la membrana alveolo capilar y van a hacer que el paciente no oxigene y que fallezca. Y esto, o sea, por factores como la edad, diabetes, hipertensión, obesidad, que van a potenciar esta respuesta inflamatoria.
Ok, del doctor Alfredo Hernández. ¿Por qué se presenta anosmia y ageusia? Bueno, se ha visto que este coronavirus es neurotrópico, es decir, que puede infectar a células del tejido nervioso. El bulbo olfatorio está muy cerca de la nariz y es tejido neural. Entonces, se cree que el coronavirus afecta directamente el bulbo olfatorio y podría ser una vía de entrada a nivel de sistema nervioso central. Entonces, ya un paciente con anosmia ageusia es también un dato clínico muy sospechoso de coronavirus y para hacerle la prueba. Correcto. De el doctor Israel Palacios dice, le pido su opinión. 7 de 8 médicos intubando se contagian aún usando equipo de protección adecuado. ¿Qué terapia podría usar previo a manejar paciente COVID-19? Híjole, esta es una, o sea, triste pregunta. O sea, si nos fijamos, hoy salió una gráfica que el mayor número de contagiados de coronavirus es el personal de salud. Y lamentablemente, o sea, no hay nada que profilácticamente podamos tomar. O sea, no vamos a estar tomando hidroxicloroquina, ni cloroquina, ni acitromicina profiláctica, porque podemos aumentar el riesgo de eventos secundarios como prolongamiento del QT, arritmias, paro cardíaco, y no está probado. Entonces, eso es una pues triste realidad que todavía no hay solución. Correcto. De el doctor José Aparicio, ¿es favorable o desfavorable, en su opinión, el uso de IECA en pacientes con COVID-19? Igual, en el principio de la epidemia se decía que teóricamente, cuando el paciente estaba tomando captopril, enalapril, se iban a aumentar el número de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que es el punto de entrada del coronavirus. Eso pues fue el pensamiento teórico. Eh, Después, muchas sociedades internacionales de cardiología y de hipertensión comentaron que no hay evidencia suficiente para suspenderlos o cambiarlos. Y pues hasta ahorita esta ha sido la postura internacional, aunque sí, pues está el temor teórico del aumento del número de receptores de la vía de entrada del coronavirus. Correcto. Casi estamos por terminar por el tiempo, doctor, pero hay tiempo para algunas preguntas más, como la del doctor Francisco García. La misma respuesta inmunológica, por así llamarla, inmadura, es la responsable de cuadros de síndrome de Kawasaki en los niños. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Mera predisposición genética? Eso, pues creo que todavía está en investigación. Sí parece ser que es un factor genético ambiental, o sea, es decir, ahorita hay más epidemia de Kawasaki, porque pues, estamos en epidemia de coronavirus, pero sí probablemente los pacientes que están desarrollando Kawasaki traigan algún factor genético que no sabemos. Correcto. Un par de preguntas más y terminamos, doctor. De Luis Camey en la ciudad de Guatemala. Em, Doctor Carlos Madariaga, en Managua no tenemos ninguna acción preventiva de salud pública respecto a COVID-19. ¿Qué sería o cuál sería su recomendación a pacientes contagiados que no tienen acceso a una prueba de hisopado que permitiera saber si estamos tratando con un paciente contagiado? ¿Y qué recomendaría a una población desprotegida de pruebas y tratamientos? Gracias. Pues yo creo que en países así, en vías de desarrollo, que no cuenten con todos los factores económicos, lo ideal sería hacer una infografía o es decir, pasarlo en televisión nacional, un esquema muy sencillo de que el coronavirus sí existe, la mayoría de los pacientes les va a dar fiebre, un cuadro leve que tienen que quedarse en casa 2 a 3 semanas. Y si el paciente empieza a tener falta de aire, pues inmediato, en ese momento así que ni la piense y que vaya al hospital. O sea, lamentablemente si no se va a contar con los recursos para pruebas y todo, ese sería el tipo de Correcto. recomendaciones. Correcto. Y para terminar, doctor, una pregunta del doctor Alberto Palacios. En el caso de los esteroides, la controversia radica en utilizarlos desde el inicio contra utilizarlos a partir del momento de la sospecha de la hiperinflamación.
Es decir, si lo damos al inicio de la enfermedad puede empeorar el pronóstico, pero si lo damos solamente en aquellos pacientes con sospecha de hiperinflamación, ¿puede mejorar la respuesta? Totalmente de acuerdo con el doctor Palacios. O sea, teóricamente eso es lo que creemos. O sea, que, por ejemplo, si damos esteroides desde el principio de la infección del coronavirus, lo que vamos a hacer es que el sistema inmune no logre controlar al coronavirus, esté réplica y réplica y réplica el coronavirus. Y además esos esteroides que van a disminuir el sistema inmune nos van a predisponer a infecciones bacterianas. Eh, entonces, si los damos de un principio, vamos a tener esas dos cosas teóricas malas, que se va a replicar más el coronavirus y que vamos a tener complicaciones bacterianas. Si lo damos ya que empieza esta respuesta inflamatoria y se ha descartado infección, eh, teóricamente, pues sí suena interesante usarlo, pero pues igual, o sea, faltan ensayos clínicos aleatorizados, controlados, probando esta hipótesis, ¿no? Que si lo vamos a usar Ujú. cuando empieza esta tormenta de citocinas, les va a ir mejor a los pacientes. Perfecto, doctor. Pues así llegamos al final de la parte de preguntas y respuestas. Agradecerle por esta espléndida presentación, doctor. Muchas gracias y a nombre de la audiencia que nos acompaña y a nombre del Laboratorio Senocian quiero agradecerle los conceptos que nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que haya sido de interés y de su agrado también. Cuídense Mu- mucho, por favor, todos. Gracias. Bueno, así llega a su fin esta transmisión especial. Laboratorio Senocian les agradece su presencia y los invita a estar pendientes de futuras sesiones multimedia. Gracias y nos vemos pronto. Laboratorio Senocian, siempre innovando.